¿Estás intercediendo? Interceder se entiende que significa hablar a favor, en este caso, de otra persona. Por ejemplo, haz de cuenta que tienes un niño de aproximadamente 12 años, el cual va al colegio y este nene se llama Mauro. Resulta que un día te cae una nota de la escuela que te tienes que presentar porque tu hijo Mauro se ha peleado con un compañero en el colegio en el recreo. Inmediatamente te pones colorado como si fuese un tomate. Cuando éste regresa de la escuela le pegas una gran reprimienda. Al otro día, cuando te diriges al colegio, te vas a encontrar delante del profesor o de la profesora y mientras le acaricias la cabeza a tu hijo acompañándolo para que ingrese al salón de clases, te quedas hablando con los docentes y les dices, disculpen, no va a volver a pasar. Probablemente lo que ocurre es que Mauro está sintiendo los efectos de lo que está pasando en casa. Estamos teniendo unos problemas. Les pido que le tengan un poco de paciencia. No va a volver a pasar. En otras palabras, tú estuviste intercediendo, hablando a favor de tu propio hijo. De la misma manera, qué importante es que nosotros podamos interceder por los que nos presiden en la iglesia. Qué importante es que nosotros podamos interceder por nuestros líderes para que estos se revistan de un espíritu, pero el espíritu de la humildad. En otros términos, cuando nosotros comenzamos a abrir las páginas del apóstol Pablo que le dirige en la carta a los Hebreos en el capítulo 13, te vas a encontrar que Pablo le dice algo a los hermanos. Hermanos, oren por nosotros. En otros términos, me da un poquito de cosa. El propio apóstol, el que fue levantado por Dios, el que de repente experimentó la gracia divina manifestándose delante de él hace tanto tiempo, le está pidiendo a los hermanos que intercedan a favor de él. Miren, cuando uno comienza a escarbar el espíritu de la Escritura, se va a encontrar que acá está diciendo mucho más de que oren por él. Está poniendo en evidencia cómo era Pablo. Pablo era un hombre de espíritu humilde. Él era un hombre sencillo de corazón, a tal extremo que se atreve en medio de la carta a escribirle a los hermanos y pedirle que oren a favor de él. Es como que él entendía nítidamente que si él formaba parte de la iglesia del Señor, si él ocupaba el apostolado dentro del ámbito cristiano, si él podía escribir esa carta con la autoridad divina, él lo hacía porque por la gracia divina ocupaba el lugar que ocupaba. La gracia de Dios lo puso en el lugar que él tenía, pero él asumía que esto era por la obra y la gracia de Dios. De la misma forma, cuando nosotros comenzamos a interceder por nuestros líderes de la iglesia, sería bueno que podamos interceder de manera definida, como por ejemplo orar para que se materialice en ellos también el espíritu de la humildad. El apóstol Pablo, sin decirlo directamente, porque la humildad se desvanece cuando tú la conoces, sin decirlo directamente, inferimos que el solo hecho de decir de Pablo, oren por mí, está mostrando su propia vulnerabilidad, está mostrando su propia humildad, que es un reflejo, una materialización, una manifestación de cómo él se veía dentro del ámbito cristiano y ante los ojos de Dios. Qué importante sería que nosotros podamos interceder por los que nos presiden, pidiéndole a Dios que les dé un espíritu de humildad, pues cuando esto ocurre, vamos a notar que en la comunidad donde nos encontremos se va a fomentar el compañerismo cristiano, se va a asumir que cada uno ocupa un rol o un don o el talento que el Señor le ha dado para poder edificar al resto del cuerpo del Señor, que somos hermanos. Esto promueve la convivencia cristiana. Amén de esto, nos vuelve personas más tolerantes. Va a ser posible que ese liderazgo sea ejercido no por una maza en la mano, como se hacía en la antigüedad para matar de un solo mazazo en la frente a la vaca y llevarla en el matadero, sino que de alguna manera, cuando veo a mi hermano que ha caído, cuando veo al otro que ha fallado, cuando veo a alguno que está malherido, en vez de destruirlo, voy a estar capacitado para poder
extender la mano y ayudarle a incorporarse en el camino cristiano. Por lo tanto, qué importante sería que nosotros podamos interceder de manera definida por algo concreto. Señor, pone ante los que nos presiden un espíritu de humildad, de tal manera que como una rueda que no tiene fin, se promueva dentro de la congregación donde estoy un espíritu de unidad. Recuerda, Dios contesta tu oración. Hasta la próxima.